Entonces, la Candelaria, festividad que tiene que ver con la sociedad católica, que conmemora la presentación del niño Jesús en el templo y corresponde a la purificación. Y aquí viene un elemento muy interesante. Más que una conmemoración al niño Dios, es a la Virgen en su advocación de purificación. Y aquí subrayaría el primer elemento. Corresponde a la purificación después del parto. Esta es una tradición judía y que después va a ser cristiana, judío-cristiana, que se celebra después de una cuarentena. ¿Por qué una cuarentena? Porque en el mundo antiguo, y hoy también lo tenemos, la mayoría de las enfermedades tienen un periodo de incubación menor a 40 días. Por eso se dice, hay que guardar una cuarentena. O sea, si pasamos los 40 días, quiere decir que estamos ya fuera de una enfermedad, de algo contagioso. Esto es muy importante porque lo vamos a ver también en el México prehispánico. No el hecho de los 40 días, sino la cuenta. Miren ustedes, consideremos lo que tenemos en el cuadro de la derecha, domingo 24 de diciembre de 2023. Si consideramos el 24 más 40 días, tenemos el día de hoy, viernes 2 de febrero. Así que se están contando 40 días. Mucha atención porque el culto que se guarda en la Navidad para el nacimiento de Cristo tiene que ver con esta Navidad que es un solsticio de invierno. La verdad, el solsticio de invierno lo tenemos para el 22 de diciembre. Sin embargo, el sol va a estar quieto, de ahí viene la palabra solsticio, que es un sol detenido en el horizonte. Consideren ustedes que el sol se mueve durante todo el año de un extremo que es el solsticio de invierno en el extremo sur, viendo hacia el este, y se va al solsticio de verano en el extremo norte. Es como si fuera un péndulo que va de un punto al otro. Pues bien, en los solsticios, cuando el sol llega a su máxima declinación al norte o al sur, parece que se detiene. Por eso, si yo digo solsticio de invierno y estoy asumiendo 24 de diciembre, el sol aún está en la misma posición al amanecer sobre el horizonte. No voy a ahondar más en la fecha de que celebramos la Navidad. Puedo mandar una liga de un programa que hicimos de la Navidad y las fechas en que lo conmemoramos, pero para el caso de esta presentación, dejémoslo simplemente el domingo 24 de diciembre y contamos 40 días. 40 días que tiene que ver con un sentido de la salud pública. Entonces las mujeres en la tradición judaica que daban a luz tenían una cuarentena, guardaban 40 días y en los cuales se decía que no había habido ninguna enfermedad y que la persona se encontraba sana. Ese era el momento también para la presentación de la criatura en el templo. Estamos hablando de una tradición judaica que es apropiada, pues, se apropia de esta memoria judaica el cristianismo ya en su forma católica. El Día de la Candelaria entonces nos remite a las candelas, a las candelas, pero la candela es la luz. Esta es una advocación de la Virgen María en donde es la luz. Se conmemora la luz porque Cristo es la luz y se presenta. Por eso dice que para los católicos lo principal es llevar velas a la iglesia para ser bendecidas, pues Cristo es la luz. Es relevante que cada feligrés lleve su vela y también lo que conocemos muchos de los que estamos aquí en México, porque también tenemos visitas del exterior de México, es que aquí en México tenemos figuras del Niño Dios que son vestidos con emotivos trajes, algunos muy coloquiales, y entonces también se bendice la imagen del Niño Dios. El Niño Dios se levanta del pesebre. En sí, la tradición antigua es que el nacimiento se levanta el día de hoy. Hoy se levanta al niño Dios, se le viste y se le lleva a bendecir. El día de la Candelaria
por levantarse el niño Dios y que la Virgen está sana y que es una fiesta de la luz de las candelas. Entonces, el día de la Candelaria se reúnen las amistades, pero aquellas que cortaron la rosca de Reyes el día 6 de enero. Y qué interesante, del 6 de enero para esta fecha son 27 días, que es casi un periodo sinódico de la luna. Vean cómo estamos ya argumentando algunos elementos astronómicos. O sea, el primero fue biológico, que son 40 días, y ahora tenemos 27 días. Entonces, lo que estamos viendo es que el niño que se guarda en una rosca para conmemorar el Día de Reyes, que antes eran figurillas de cerámica y hoy son de plástico, pues quien saca el niño adquiere una forma de padrino y entonces paga los tamales. Y ahorita vamos a ver la relevancia de los tamales. Por eso la presentación del día de hoy se llamaba Candelaria, Tamales y Astronomía, como una relación compleja. Entonces vamos a llevarlo hasta este momento. Hoy se comen los tamales, que es un alimento ritual del México antiguo, para conmemorar la presentación del niño en el templo, que tiene que ver entonces con la luz y la Virgen en esta advocación luminosa, repito, advocación luminosa, que es el día de la Candelaria. Las velas bendecidas este día se conservan porque, según la creencia, protegen a sus poseedores. El hecho hace recordar un relato de Fray Toribio de Motolinia de 1549. Aquí ya vamos a empezar a articular las cuestiones del México prehispánico. En la fiesta de la purificación y Candelaria, traen sus candelas a bendecir. 1541, Fray Toribio de Motolinia dice, en la fiesta de la purificación no le llama ahí Candelaria. Esa es una tradición, este nombre va a ser un tanto más posterior. Aquí simplemente es esencialmente purificación, Candelaria, pero esencialmente es purificación. Traen sus candelas a bendecir. Y después que con ellas han andado la procesión, es una procesión, tienen en mucho lo que les sobra y guárdalo para las grandes enfermedades, truenos y rayos y para las otras necesidades. O sea, se bendicen las candelas y estas son guardadas y son un elemento que se prende esta vela cuando hay una dificultad. Es entonces esto un ciclo navideño y este ciclo navideño lo apreciamos en las primeras enseñanzas del siglo XVI, con ritos que quedan muy bien establecidos, pero que se relacionan con la cuestión indígena. Y aquí viene una cuestión que ya nos va a llevar a nuestra tradición muy mexicanizada, que es que los indígenas van a tener esta fiesta llena de gozo, pero lo van a asociar con un ritual que ellos tienen, porque en la fecha, que es hoy de la Candelaria, es el inicio del año prehispánico. Mucha atención, es el inicio del año prehispánico. Y este concepto de que es el inicio del año prehispánico los lleva a conmemorar los antiguos mexicanos a comer tamales. Pero es el inicio del año porque es una estrategia agrícola, porque todavía no llegan las lluvias, pero se va a iniciar el ciclo agrícola. Y en el México prehispánico, el inicio del ciclo agrícola lleva una ceremonia que es la ingesta de tamales. Y entonces vamos viendo cómo la celebración de la Candelaria, que es cristiana y tiene que ver con la purificación y la luz, se va a asociar con el inicio del año prehispánico. Pero eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí tienen esta imagen y la palabra tamal deriva del náhuatl tamali, que significa envuelto.
El tamal se le considera un platillo ritual. Se envuelve en una hoja de totomostle y lo voy a mostrar. Voy a ver si me puedo salir y voy a cambiar de cámara. Eh, Vean ustedes, aquí tenemos, hemos traído el día de hoy un tamalito, ¿no? Entonces, esta es la hoja tradicional en la que se envuelve. Bueno, esta es la forma tradicional. Lo expongo así para las personas que nos visitan y no son necesariamente de la nación mexicana. Puede ser en esta hoja, que ya he mencionado el nombre, o puede ser en una de plátano, los famosos tamales oaxaqueños. En sí hay más de 300 variedades en México de tamales, pero es una tradición que se va a seguir aún más allá de nuestras fronteras y se va a ir hasta Centroamérica, ¿no? Entonces regreso con ustedes y con la pantalla que estábamos viendo y por favor su atención en esta. Dice, vean la imagen que está ahí a la izquierda. Es interesante apuntar que según el Códice Florentino, a los sacerdotes que elaboraban las imágenes de los Tepictócton, y me voy a volver a salir para mostrarles un Tepictócton. El Tepictócton es una figura, aquí la tienen ustedes. Esta la hicimos modelada en 3D. Lo acerco más a la cámara. Vean ustedes el Tepictócton. Son figurillas de los montes, es la reverencia que se hace a las montañas. Estas figurillas se hacían de amaranto y se les metía adentro pepitas de maíz y eran sacrificadas ritualmente y eran consumidas. Entonces, como que eso de la rosca que le andamos metiendo un muñequito, nos recuerda esta forma de meterle la pepita de maíz en estas figurillas que se hacían de amaranto y estas figurillas que se llaman Tepictócton, Tepictócton son la representación sacralizada de los cerros, porque se está pidiendo la lluvia para la agricultura. Estamos ya con los conceptos prehispánicos que nos dicen entonces que estamos iniciando el año y este inicio del año tiene que ver con las estrategias agrícolas en que termina el periodo de seca e inician, se piden en estos rituales la buena lluvia y con esta buena lluvia se le ruega a las montañas porque los manantiales y los ríos y las nubes bajan de las montañas, se hacen estas figurillas de Tepictócton para que entonces venga la lluvia. Aquí lo tienen ustedes en este moldeado 3D y si lo vemos en el códice, vean ustedes la figurilla, vamos a verla qué les parece si lo vemos en el códice, aquí la vuelvo a poner, vamos a verla en el códice y ya la ven ustedes arriba de la cabeza del personaje que está a la derecha, vean ustedes. Bueno, esto yo lo mandé a hacer con un artesano Tepictócton, pero ahí vean ustedes, este es el Códice Florentino, libro 1, foja 22 vuelta, donde vemos los tamales. En las cestas están los tamales, nada más que ahí son como de bola, están con los tamales. El personaje de la derecha es el personaje principal sacerdotal, tiene la vírgula de la palabra, arriba de su cabeza están los Tepictócton, a la izquierda el templo y varios comensales. Esto es México prehispánico en la celebración de comer el tamal que se ha vuelto en un totomostle. Y en este sentido tenemos que significar la significación. Quiero decir que esto significa que los alimentos constituyen una parte de los elementos simbólicos de la montaña. Así que cuando comemos el tamal el día de hoy, cuando vamos a estar degustando nuestros tamales, lo que estamos haciendo es entrar en elementos simbólicos en los cuales tratamos de hacer equivalente una idea ritual en que los elementos constituyen una parte de la naturaleza sacralizada. El tamal es una sacralización. Bueno, estamos hablando de la tradición
prehispánica, y vean ustedes, por eso habíamos puesto como la ilustración principal el tamal y esta imagen del Códice Florentino para la presentación del día de hoy. Pero no solamente estamos bendiciendo al niño Dios, como ven aquí en la imagen, luego se le viste de maneras muy coloquiales, algunas tal vez hasta un tanto ridículas, pero esencialmente es vestir al niño porque se le ha levantado del pesebre y se le presenta en el templo. Y la tradición era que el padrino que lo presenta, pues ofrece una comida. Articulado esto al México prehispánico es una comida de tamales. Pero no solamente se bendicen las candelas, como lo dije hace un momento, sino también se bendice la semilla. Vean esta imagen del niño Dios como en la parte inferior, en la canastita en el que se la presenta, tiene ahí las semillas. Y estas semillas van a quedar sacralizadas y van a ser un exponencial de la buena agricultura, del buen temporal que se va a iniciar, de la buena estrategia agrícola que se va a realizar. Ahora, estos cultos tienen por objetivo atraer la lluvia. Estamos todavía en secas. Miren ustedes, en el México antiguo es muy difícil considerar que hay primavera, verano, otoño y invierno porque no es tan perceptible. Más bien lo que estamos percibiendo en México es un periodo de seca y un periodo de lluvia. ¿Cuándo inician las lluvias propiamente? Por lo menos en el altiplano central, aquí en México, en la cuenca de México. Esto es alrededor de la mitad del mes de mayo, cuando el sol pasa cenital. Así que lluvia tenemos 6 meses: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y muere en noviembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril son las secas. Entonces tenemos dos grandes periodos, cada uno de 6 meses, de seca y de lluvia. Así que lo que estamos teniendo ahorita es todavía un periodo de seca, pero nos estamos preparando para solicitar que sea un temporal. Ni tanta lluvia que ahogue a la milpa, ni tampoco que la tenga seca. Es una conciliación con la naturaleza para que esas semillas que hoy se bendicen sean buenas en el campo y se obtenga una buena cosecha. Mi buen amigo Jorge Obregón, que creo que anda por aquí en la sala, ya en unos días vamos a presentar este libro y sí se los quiero mostrar porque sí está bien bonito. Voy a cambiar de cámara. Miren qué libro tan hermoso. Este libro lo vamos a presentar el martes 13 de febrero y es un libro de la obra de Jorge Obregón, de pintura, de una obra plástica maravillosa. Lo vamos a presentar en el MUNAL. Ya les hacemos llegar por nuestro Facebook la invitación. Y este maravilloso libro, Jorge Obregón trabajó la tradición agrícola del Altiplano Central de México con la astronomía posicional del horizonte, y entonces tenemos este maravilloso libro. Vean ahí el sol saliendo sobre el Popocatépetl. Todas son fechas calendáricas y de esto voy a seguir hablando ahorita. Es una edición en papel cuché, pasta dura, que acompáñenos, e igual rifamos unos libros por allá ese día. Bueno, entonces regreso a mi pantalla original y sigo compartiendo con ustedes esta ilustración de Jorge Obregón. Aquí Jorge nos presenta el adoratorio de Tepetzintla y me voy a atrever a leer lo que viene en el libro. Este sitio se encuentra en la ladera sur del Cerro Sacromonte, en Amecameca. Y aquí viene el primer problema. ¿Cómo que 12 de febrero? Pues no que 2 de febrero, eso lo voy a explicar con sumo detalle en un momento. El 12 de febrero es el inicio del calendario agrícola mexica y ese día se sube a ofrendar y bendecir las semillas, no bendecirlas en la iglesia, sino bendecirlas en el campo, el maíz que se va a sembrar.
Se pide una buena cosecha y una abundante lluvia. De manera sincrética, vean cómo en el cuadro vemos al fondo al Popocatépetl y vemos ahí a la derecha, en este promontorio natural de rocas, cómo se ha instalado una cruz y se decora con flores y además se adereza con copal, con frutas, con pulque, cerveza, chocolate, flores. Creo que por aquí anda Moisés Vega, quien es granicero de Amecameca, y me parece que el día de mañana va a ser una ceremonia y ya nos platicará cómo la va a hacer. Pero bueno, al final de cuentas es el 12 de febrero o 2 de febrero. Lo voy a explicar con más detalle más adelante. Bueno, vean ustedes ahí en el cuadro, entonces tenemos este pequeño adoratorio en un promontorio natural, la cruz como un elemento sincrético y diferentes alimentos y se hacen cantos y se ahuma todo esto con copal. Bueno, al final de cuentas entonces tenemos que en la Candelaria es uno, la celebración de la Virgen en su advocación luminosa. Esto es importante, en su advocación luminosa que es la candela. Dos, la bendición de las candelas para momentos difíciles que se tengan durante el año. Se prenden en momentos difíciles que tiene que superar la familia. Tres, es la bendición de la imagen del niño Dios que ha sido levantado del nacimiento, se le viste y se le lleva a la iglesia recordando cuando el niño Dios Jesús es llevado al templo. Y la bendición de las semillas y se comen los tamales proporcionados por un padrino. Aquí viene lo importante, por favor, mucha atención, por favor. Vamos a ver este libro que es la historia general de las cosas de Nueva España, escritas por Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, en el libro segundo. En el libro segundo trata del calendario, fiestas y ceremonias, sacrificios y solemnidades que estos naturales hacían. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 1. Del calendario de las fiestas fijas, la primera de las cuales es la que sigue. Atla, Atl Cahualco, Atl Cahualco o Cuauhi Tleoa. El primer mes del año, dice, se llamaba entre los mexicas Atlahualo y en otras partes Cuauhitleoa. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero. Fray Bernardino de Sahagún así nos lo escribe, cronista. Bueno, es una crónica, bueno, él tenía otro objetivo en este escrito, pero vamos a dejarlo así. Segundo día del mes de febrero, cuando nosotros celebramos la purificación de Nuestra Señora. No le llama Candelaria, nada más dice la purificación de Nuestra Señora. En el primer día de este mes celebraban una fiesta a honra, según algunos de los dioses tlaloques, los Tepitocton que les acabo de mostrar. Son los tlaloques, los dioses de la lluvia y la montaña, que los tenían por dioses de la pluvia y que según otros, de su hermana la diosa del agua, Chalchitlicue, y según otros, a honra de un gran sacerdote o dios de los vientos, Quetzalcóatl, y podemos decir que a honra de todos estos. Este mes con todos los demás, que son 18, tienen cada uno 20 días, son veintenas, 18 veintenas, 360 días. Entonces estamos viendo lo que dice aquí el padre. En el libro séptimo más adelante, que habla de la astrología náhuatl, de los naturales, miren lo que dice, del mismo Sahagún, libro más adelante, cuando habla de astrología, que es una astronomía, dice, es de notar que discrepan mucho en diversos lugares del principio de año. En unas partes me dijeron que comenzaba a tantos de enero, en otras que a 1 de febrero, en otras en marzo. Está diciendo que tienen varios momentos para iniciar. En el Tlatelolco, junté muchos viejos, los más diestros que yo pude haber, y juntamente con los más hábiles de los colegiales,
Se altercó esta materia por muchos días y todos ellos concluyeron que comenzaba el año segundo día de febrero. Segundo día de febrero. El inicio del año prehispánico. Vean esto. Muchos asumen que el Vaticano, el icónico baluarte de la cristiandad, es enemigo de la ciencia. Pero al contrario de esta creencia popular, la Iglesia posee una tradición científica que data de varios siglos. Sobre los largos corredores de los museos del Vaticano, se eleva esta torre cuadrada, lejos de los límites de los turistas, pero en su interior se encuentra una de las habitaciones más interesantes del Vaticano. Se le conoce como la Torre de los Vientos y fue construida en 1580. En el año 45, Julio César instituyó el calendario juliano. Pero en la época en que se construyó la torre, había sospechas de que el calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación es un instrumento científico creado para mostrarle al Papa que el antiguo calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación se diseñó para comprobar la exactitud del calendario, midiendo la altitud del Sol al mediodía, en función de las estaciones meteorológicas. Al mediodía, el Sol proyecta un punto de luz cerca de este meridiano. En el equinoccio de primavera, el rayo de sol debía caer en este símbolo grabado en el piso, pero llegado el momento, el rayo cayó afuera. Ello demostró que el calendario estaba equivocado. Un año solar era 11 minutos más corto de lo que se había planteado. Con el paso del tiempo, esos minutos se tornaron significativos. Un día por siglo no causaba muchos problemas, pero ya después de 15 días comenzaba a sumar. Por lo tanto, el Papa Gregorio XIII ordenó eliminar 10 días del mes de octubre de 1582 del calendario. También decretó que el año nuevo comenzaría el 1 de enero y no al final de marzo como estaba establecido. Las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el nuevo sistema del Papa y utilizaron el antiguo calendario durante los siguientes 200 años, por lo que continuaron celebrando el Año Nuevo al final de marzo. Los estadounidenses eran considerados tontos y es probable que esa sea la razón por la que el 1 de abril se le conoce como el Día de los Tontos de Abril. ¿Qué les parece? Los tontos de abril. Recapitulando, la Iglesia Católica utilizaba el calendario de Julio César. Por el movimiento de traslación quedó desfasado. Este desfase, la Iglesia Católica lo corrige hasta 1582. Son 10 días de error, 10 días. Así que la Virgen de Guadalupe no es 12 de diciembre, es 22 de diciembre, solsticio de invierno. Y por lo tanto, el día de la Candelaria no es 2 de febrero, es 12 de febrero y ahora sí embona el inicio del año prehispánico y la celebración cristiana, en el sentido de que lo que traen los españoles es un calendario con error que no es astronómico hasta que vemos este documental, cómo ajustan ellos el calendario a partir del sol que entra, lo ajustan porque si no, no les da la Pascua. Las Pascuas tienen que ver con la primera luna llena después del equinoccio. Claro que lo sabía la iglesia que estaban desfasados, pero no había papa que se la comprara para hacer el cambio hasta que Gregorio XIII no lo puede aguantar y es 1582. Si los españoles están llegando aquí en 1519 a México y la conquista se consuma en 1521, la tradición de la Virgen Guadalupana, la tradición de la Candelaria y todas estas quedan desfasadas.
Mucha atención, por favor, en esta imagen. Quiero platicarles que nos queríamos ir a Malinalco mañana, pero a ver si nos organizamos más y vamos el próximo sábado a Malinalco. Van a ver qué maravilla de Malinalco. Van a ver qué maravilla con Malinalco y se explica entonces el 12 de febrero. Vamos a ver entonces qué pasa con ese 12 de febrero y la astronomía. Ahora ya lo vamos a ver en la perspectiva de la arqueoastronomía. Hemos pasado de los tamales a la astronomía. A ver qué les parece. Es un video muy viejo. Este video tiene más de 30 años. Es un video que realizó Johanna Broda con Jesús Galindo, ambos mis maestros, hace muchos años, el siglo pasado. Fue el primer documental de TV UNAM sobre arqueoastronomía y se fueron a lo que en su momento fue uno de los descubrimientos más importantes que se tuvo en términos arqueoastronómicos. A ver qué les parece. Hay otra estructura en Malinalco, aparentemente ligada al Sol. El arqueólogo García Payón, quien dirigió la excavación de este sitio por los años 30, sugiere que esta estructura, orientada hacia la aurora, era precisamente un templo solar, dividido en dos cámaras con sus respectivos techos en desnivel, de tal forma que todos los días al amanecer, la segunda cámara, al fondo del templo, era iluminada por el sol, mientras la primera cámara permanecía aún en la oscuridad. Cierren sus micrófonos, por favor. En la pared del fondo, según García Payón, existía una imagen solar sobre la que caía el primer chorro de luz, tal como en el Templo del Sol de la propia Tenochtitlan. Este evento difícilmente podría comprobarse, pues los restos de la construcción son demasiado incompletos. Sin embargo, hay otro hecho extraordinario vinculado a la orientación de este templo. Su fachada mira al horizonte por el que se desprende el sol en su diaria ruta por el cielo. La trayectoria aparente del astro solar siempre es oblicua, de manera que el punto por donde deja el horizonte no es el mismo por el que apareció. A lo largo del año, la posición de salida cambia lentamente hasta llegar a un extremo desde el cual vuelve a recorrer de regreso la posición de su salida. Este punto extremo es el solsticio de verano. Lo mismo ocurre en el extremo opuesto. Al llegar al solsticio de invierno, el sol regresa y año tras año oscila entre estos dos extremos. Al punto medio, por el cual pasa 2 veces, se le llama equinoccio. Estos 3 puntos eran frecuentemente considerados por los astrónomos mesoamericanos, pues marcan de manera natural el inicio o fin de las estaciones, conocimiento indispensable para la agricultura. Sin embargo, la marca más conspicua en el horizonte de Malinalco es un punto distinto, sin ninguna importancia estacional. Se trata de otro corte en la montaña, menos notable que el del lado sur, pero tal vez aún más significativo. Es un corte en la montaña que marca aparentemente algún evento calendárico. Nosotros calculamos el azimut del punto y calculamos a través de ciertas variables matemáticas los días en que el sol sale precisamente enmarcado por el corte, siendo las fechas resultantes el 29 de octubre y el 12 de febrero. La salida del sol por la plataforma y su enmarcado en el corte señalaba el inicio del año solar para los aztecas, según la correlación de Sahagún. El tiempo que tarda el sol en volver a quedar en la misma posición, 260 días, es la duración exacta del segundo calendario mesoamericano, el Tonalpohualli, o calendario ritual. Más aún, el periodo de tiempo que transcurre en el paso del sol hacia el solsticio de invierno es de 52 o 53 días, según el año de que se trate, y el periodo de regreso, respectivamente, es de 53 o 52 días.
Como sabemos, 52 es un número importante para todas las culturas mesoamericanas, pues cada 52 años coincidían el calendario solar y el Tonalpohualli. Este era el periodo llamado Humolpili o atadura de los años, cuando se llevaba a cabo la ceremonia del fuego nuevo. En el horizonte de Malinalco no tenemos marcado directamente el Humolpili de 52 años, sino únicamente 52 días. Es decir, el Humolpili está solo simbólicamente representado. Estos cálculos no serían más que un ejercicio mental interesante, una especulación más, sin la prueba astronómica concreta, el día preciso en que, según la correlación usada, empezaría el año solar mexica. Este pudo ser un sistema para corregir y ajustar el calendario, pues de no llevar a cabo un ajuste periódico, este dejaría de coincidir con el marcador solar. La pregunta que surge de inmediato es, ¿se trata de un corte artificial o es natural? Como quiera que sea, el descubrimiento de este punto significativo en el horizonte permite abrir toda una línea de investigación arqueoastronómica. Bueno, pues ya ven ustedes qué interesante. Esto es a finales de la década de 1980, cuando se hace este registro en video y marca el 12 de febrero. Atención, si el calendario juliano y el gregoriano se desfasó, vimos cómo lo ajusta el Papa a través de la proyección de un haz de luz, como lo vimos en el Vaticano. Por favor, si cierran sus micrófonos. Hay varios micrófonos abiertos, rectifiquen, por favor. Y entonces vemos que el Vaticano tiene que hacer un juego de luz y sombra, gracias, para ajustar. Así como el Vaticano ajusta con el Sol, también en el México prehispánico se ajusta. Este corte en Malinalco, que nadie ha llegado, Jesús Galindo lo intentó 2 veces, es un poquito agreste para llegar, no imposible, sino hay que darse a la tarea de poder llegar a este corte y ver si no hay petrograbados. Algunos informantes dicen que ahí hay una cueva, pero al final de cuentas es un corte que marca justamente esto, pero no es el único. Vamos a ver. Aquí lo tienen ustedes. Inicio del año prehispánico. Si yo tengo solsticio de invierno, y recuerden que el solsticio de invierno es muy importante, es el nacimiento de Huitzilopochtli, es una fiesta muy, muy importante, y es justamente en el hemisferio norte cuando termina la noche más larga y empieza a crecer el día. Bueno, solsticio de invierno es importante ritualmente, no voy a ahondar más en ello, simplemente tomen la fecha y sumamos 52 días, que es un mes 20 días, y vean ustedes cómo caemos al lunes 12 de febrero. ¿Qué les parece? Ahorita vimos Malinalco, que es posclásico, que es mexica, pero yo los invito a irnos más atrás y van a ver cómo confirmamos que este inicio del año que nos presenta el padre Sagún, cuando dice que en Tlatelolco reunió a los más sabios y le dicen que es 12 de febrero, no es, disculpen, no es el inicio nada más del año mexica, es el inicio pan-mesoamericano que nos viene desde Teotihuacán en el periodo clásico. Sí, Teotihuacán, mucho antes que los mexicas o los aztecas, como prefieran denominarlos, antes que los toltecas, está Teotihuacán. Y vean lo que pasa en Teotihuacán. Ahí tenemos la célebre pirámide del Sol y la calzada de los muertos así llamada. Vamos a verlo desde esta toma aérea hecha en globo. Vean ustedes al fondo la pirámide de la luna
sobre la calzada de los muertos, nos marca el eje principal. Y todos los arqueoastrónomos del siglo pasado decían, ¿por qué Teotihuacán está orientado así? Daniel Flores por ahí apuntaba que tal vez estaba la Vía Láctea, otros grandes investigadores decían que alguna estrella, pero no se daba. ¿Por qué? Andrés Latapia, si te cierras tu micrófono, por favor. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? Vean ustedes cómo está dispuesta la pirámide del Sol, que no está necesariamente en la calzada de los muertos. Tomen mucha atención en esta fotografía y en la anterior. Vean cómo la principal calzada que marca el eje de simetría de la ciudad está a la pirámide de la Luna al fondo. Pero la pirámide del Sol es perpendicular a la traza. ¿Qué les parece si lo vemos así? Voy a tratar de utilizar esto. Esta que estoy marcando ahorita es la pirámide del Sol. Sí, la vuelvo a marcar. Esta es la pirámide del Sol. Y esta es la calzada de los muertos. Esta es la ciudadela, también perpendicular al eje de simetría. Y esta de aquí es la pirámide de la Luna. Todo lo demás, voy a tratar de cambiar el pincel para hacerlo más grueso. Bueno, no sé qué tal se vea bien. Repito, pirámide del Sol, pirámide de la Luna, ciudadela, calzada de los muertos, y lo que tenemos entonces es que el eje de simetría de la pirámide es perpendicular, hace 90 grados, de tal suerte que esta pirámide está marcando el este y acá el oeste. Aquí lo tenemos, oeste, y acá tenemos el este. Y entonces quiere decir que un observador apostado aquí verá salir el sol en el horizonte y mire nada más qué fecha. 12 de febrero. El 12 de febrero. Teotihuacán marca como eje de simetría y astronómico en la perpendicular de la calzada de los muertos con la pirámide del sol desde el templo viendo al amanecer el 12 de febrero. Y si ustedes se preguntan por qué aparece ahí el 29 de octubre, es su regreso. El regreso del sol lo marca para el 29 de octubre. Si yo estoy viendo entonces el amanecer el 12 de febrero, la alineación de ese eje de simetría corresponde al 13 de agosto y 29 de abril. Fíjense bien, estamos en Teotihuacán, en el periodo clásico, mucho antes que toltecas, mucho antes que mexicas, y la urbe más magnífica de Mesoamérica en su momento, que tuvo influencia hasta Tikal y más allá, el gran centro teotihuacano, marca en su exquisita construcción simétrica, en su urbanismo, una calzada principal, la calzada de los muertos. Remata al norte remata con la pirámide de la Luna, pero deja en la perpendicular, en la parte central, la pirámide del Sol, viendo hacia el amanecer y el ocaso fechas calendáricas. Vamos a ver más al respecto. Vamos a hacer nuestra imagen a un lado. Entonces tenemos ahí las fechas, 12 de febrero y 29 de octubre. Y vamos a hacer un ejercicio, porque hace un momento en el documental hay dos calendarios. El Cartonalpouali, que es el calendario ritual de 260 días, que se divide en trecenas, y el calendario solar, que se divide en veintenas. Y vamos a darnos cuenta en este calendario, que no lo he actualizado, pero que es útil, cómo vamos a tener entonces, cómo las fechas se van a dar. Miren ustedes, ahí en amarillo acabamos de poner, el 12 de febrero es 52 días después del solsticio de invierno, y el 29 de octubre es 52 días antes del solsticio de invierno.
Vean qué sincronía. Ya hubieran querido allá en el Vaticano y los romanos haber tenido esta capacidad calendárica y no se les hubiera desfasado con la corrección de 1582. Aquí estamos en Teotihuacán, al inicio de la era cristiana, y vean ustedes nada más qué capacidad astronómica matemática. 52 días antes, 52 días después. Antes 29 de octubre, después 12 de febrero. Y si me voy ahora del otro lado, es el solsticio de verano. Entonces tengo el 13 de agosto, 52 días después del solsticio de verano. Y 29 de abril, 52 días antes del solsticio de verano. Y el 52 es el número conmensurable que hace entendible el calendario, porque 13 por 4, 52, y ya tengo ahí el Tonalpohualli. Ahí lo tienen ustedes, 52 por 2 más el día del solsticio es 105. 105 días más 200 del Tonalpohualli nos dan el Sempo Ayapohualli, que es el calendario solar. Vean, aprecienlo ustedes, pero todavía no terminamos. Porque hemos dicho el solsticio. Vean, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, cómo es importante el solsticio de invierno, y desde Mexicalcingo, sobre el Cerro de la Estrella, en el templo, cómo el sol levanta el día del solsticio de invierno. Vean cómo el sol subió vivo, y justamente donde estaba el templo de ritual a Huitzilopochtli en Mexicalcingo, le da al Cerro de la Estrella en el templo que está en la parte superior. El famoso Cerro de la Estrella, tan emblemático, nos está marcando el solsticio de invierno. Es que el solsticio de invierno es el pivote para la cuenta de... Ahí tenemos justamente la advocación de Huitzilopochtli como solsticio de invierno, y que nos está marcando esta importancia que tiene. Bueno, vamos a ver la imagen que sigue. Vamos a ver cuáles son las partes del calendario, porque tal vez ya se puso un complejo esto para el altiplano. El Xiuhpohualli es la cuenta de los años. El Xiumolpili es la atadura de 52 años. El Tonalpohualli es el de 260 días por trecenas, que es como adivinatorio a través de un tonalámalt. Y el Sempo Ayapohualli, que es el calendario solar en veintenas. Vamos a verlo mejor. El Xiuhpohualli consigna series de 4 años correspondientes a los puntos cardinales, que se reparten 13 veces. Ahora, 13 por 4, 52, de tal suerte que se requería el transcurso de 18.980 días nominales, que equivalen a un siglo de 52 años, para agotar todas las posiciones posibles. 52 años, el siglo mesoamericano, entendido en el Xiuhpohualli, porque cada rumbo tiene 13 valores y 4 casas. Pero se preguntarán, ¿por qué los valores 73 y 52 son importantes? Lo son porque hacen conmensurable el tiempo, como lo demostraremos con estos ejercicios matemáticos. 73 por 8 es igual a 584. Número. Recuerden que 584 es el periodo sinódico de Venus. El 73 es dividir el año solar en 5 partes iguales, y se marcaban con el paso cenital del Sol para el centro de México. Eso es otra cosa que les voy a presentar para el día 16 de mayo, que es paso cenital del Sol, y a partir de ahí se divide el año en 5 partes iguales de 73 días. El 73 y el 52 son fundamentales. Número de días que corresponde en promedio a un periodo sinódico de Venus. 73 por 5 es igual a 365, que toca los días de un año trópico. Ahora multipliquemos el periodo sinódico de Venus de 584 días por 5. Resultan 2.920 días.
Invirtiendo los valores, multiplicando la duración del año trópico de 365 días por 8, resulta también 2.920 días. Es así como la cifra 73 permite ensamblar el tiempo para ajustar el calendario con base en la observación sistemática de las posiciones sobre el horizonte del Sol y Venus. Con referencia al número 52, consideremos que la atadura de los años denominada Xiumolpili por los aztecas era algo así como un siglo para nosotros, pero no de 100 años, sino de 52. 52 años suman 18.980 días. Si lo dividimos entre 73, resulta en 260 días. 260 es el número de días que comprende el calendario ritual que los aztecas denominaban Tonalpohualli y los mayas Tzolkin. Este calendario fue tan relevante que alcanzó su expresión escrita en los denominados Tonalámalt. Un buen ejemplo es el Códice Borbónico. Bueno, pues ya ven ustedes. Entonces, recapitulando, el Tonalpohualli son 20 trecenas que suman 260 días, y aquí lo tenemos en su expresión en un Tonalámalt por dividido en trecenas. No me voy a meter mucho aquí, les puedo dejar bibliografía. Es bastante complejo aquí el códice Feyerabad-Mayer, que nos habla, esos puntitos son trecenas y son los rumbos. Entonces vean cómo es una cuestión mesoamericana muy interesante. 73, 52, trecenas, veintenas hacen conmensurable el tiempo. Y el pivote es 12 de febrero, que en el calendario, cuando llegan los españoles, lo confunden y creen que es 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y entonces, si la Candelaria tiene que ver con la luz, con la Virgen, con el Niño Dios, se hace un complejo sincretismo que con los tamales se festeja y se exalza esta visión en que la semilla, los astros, la agricultura, el culto cristianizado y la memoria prehispánica se conjugan. Cuando hablaba yo del Xiumolpili, que es la ceremonia del fuego nuevo, pues ya lo comentamos en el video. También ya hemos visto el Sempoa Yapahuali, que son 18 meses de 20. Pero ahora, recuerden que este año es bisiesto, y entonces ellos pueden agregar el bisiesto porque se ajustan con el sol en el horizonte. No es como nosotros que lo vamos a meter en ciertos números de años. Hay toda una composición de cómo se suma el día en el año bisiesto en la cultura occidental. En ellos no, porque están amarrados al sol. Entonces van a tener los días del Nemontemi, que pueden ser 5 o pueden ser 6. Y son los días aciagos, los días peligrosos, porque son días que no entran en la cuenta del tiempo, en la fórmula matemática que ellos manejan. 18 meses de 20 días, 360 días. No se la tienen que ver como nosotros, que febrero trae 28 o trae 29, y que si mayo trae 31 o trae 30. Ahí andamos jugando con los dedos, viendo si un mes es de 30 o 31 días, diciéndonos que 4 semanas son un mes cuando son 28, y qué pasa cuando son 32, 31 días. Como verán, es bastante complejo nuestro calendario occidental y bastante lógico el prehispánico. 18 veintenas, 360 días, y después nada más le suma 5 o 6 días según si se da bisiesto. Este calendario aquí lo pueden ver en esta expresión, que es ya lo que comenté. Es el Códice Mexicano Beitia, que es una copia del año 1770. Vamos a ver cómo se divide el año. Estamos por decirlo en nuestra forma de entenderlo, en el invierno, y pueden ver a la izquierda, voy a empezar a marcarlo, el solsticio de invierno, lo tienen ahí en el extremo izquierdo. ¿Y qué meses tenemos entonces? Estamos en diciembre, que es Atemoshli, es la veintena de Atemoshli. Cada veintena tiene su nombre, como nosotros nuestros meses. Luego tenemos Titlil, Ixcali, son los nombres de los meses. Y alrededor de febrero, como lo estamos diciendo ahorita, el 12 de febrero,
tenemos a Tlacualo, que es el inicio del año. Y luego en marzo, Tlapeachipehualistli, y así nos vamos a ir. Este periodo del invierno tiene por deidad a Huitzilopochtli, es el rumbo del sur, porque el sol está en el sur, en la parte sur, su color es el negro, y bueno, aquí tienen ustedes el sacrificio de niños en el Monte Tlaloc, porque desde el Monte Tlaloc vemos un fenómeno astronómico interesante el día 12 de febrero, que lo voy a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces después de el invierno, estamos viendo febrero, Atlacahualco, Atlacahualo, perdón, cuando inicia el año, luego vamos a tener la primavera con el mes Tozostontli, en marzo, Huetozostontli, Toxcal, ya para el día del paso cenital, Etzecualistli, y tenemos entonces la primavera con la deidad de Xipetotec, el dios que se le quita la piel o el dios que sufre el cambio de su piel porque es la tierra que cambia con la vegetación. Estos son los meses de la primavera, como lo vemos el mes Tozostontli abajo en el Códice Borbónico. Luego pasaríamos a lo que nosotros llamamos verano. Pueden ver ahí los nombres de los meses. No me voy a dar más en esto para no cansarles. Tenemos el verano, que es el tiempo de la lluvia, dedicada a Tlaloc. Vean ustedes en la parte inferior las festividades. Está muy bien documentado todo esto en las crónicas del siglo XVI. Y tenemos finalmente el otoño, el periodo de ritual a las montañas, que va a terminar justamente con el solsticio en diciembre, con el mes Atemochtli, más bien diríamos la veintena Atemochtli. Además, por otra parte, tenemos ahí las veintenas, véanlas ustedes con su símbolo del lado izquierdo y luego su nombre. Aquí tengo yo esta parte que es el nombre, su glifo, y según Fray Bernardino de Sahagún cuando empieza, según la investigación de Tena y según el padre Durán, hay discrepancias ahí. Yo siempre me he manejado por la correlación de Fray Bernardino de Sahagún y vean que está iniciando el día 12 de febrero. Si yo lo veo en esta forma, es un calendario antiguo. Digo, me refiero antiguo a que no es el de este año. Vamos a ver cómo, aquí atención por favor, estos días 7, 8, 9, 10 y 11, 1, 2, 3, 4, 5, son los Nemontemi, los días aciagos, los días que no entran en la cuenta, y el día 12 iniciamos. Con Altcahualo iniciamos nuestro calendario. Ya pasándolo a nuestras formas modernas, vean ustedes aquí cómo eran los calendarios antes, estas cuentas tan complejas, y aquí lo que tienen ustedes es las trecenas, los nombres de las trecenas en una correlación que no nos va muy bien porque no nos marca necesariamente, bueno, sí nos va muy bien, miren, se los voy a marcar con mayor claridad, déjenme regresar, está aquí, 12 de febrero, Sesóchil, 1 flor, es la cuarta trecena, y ven cómo trecenas y veintenas van a correr juntas en el calendario prehispánico, o sea, los dos calendarios si los iniciamos el día 12 de febrero. Aquí lo van a tener, las trecenas, y van a ver aquí en este calendario cómo tenemos solsticios, aquí solsticio de verano, lo voy a marcar, aquí tienen el solsticio de verano, aquí el equinoccio, el solsticio de invierno y el otro equinoccio, y vamos a ver cómo en algunas partes hay coincidencias entre trecenas y veintenas. No me voy a detener más ahí, simplemente voy a borrar para que se vea mejor. Vean ahí tenemos pues la calendárica, cómo nos va funcionando en diferentes días. No les quiero agotar mucho en todo esto, pero pues vamos teniendo en colores primero las estaciones, ¿no?
Ahí las tienen con diferentes colores y vemos cómo hay inicios de trecenas justamente ahí concordantes. Esto en un momento pues lo podré explicar con más detalle. En el México prehispánico no es como en nuestro tiempo. Nosotros hoy tenemos diferente duración para lo que son ¿cómo podríamos decir? Para lo que es la duración de las estaciones. La primavera dura 92 días, el verano 93, el otoño 89 y el invierno 89, claro, con sus respectivas fracciones. Y en el México prehispánico no se asume esto, sino que se divide en 4 partes de 91 días. Y bueno, aquí tienen ustedes, no nada más es el calendario de 52 días, como lo acabo de mostrar, sino también tenemos un calendario mixteco zapoteco de 65 días y otro con pasos cenitales, y todos ellos van a tener fechas de inicio antes y después de los diferentes solsticios. No voy a ahondar más en ello, en los términos de que simplemente en la sesión de hoy quiero demostrar la cuestión propia del 12 de febrero. Hay más calendarios, como vimos, preguntan los sacerdotes a los indígenas. En Cholula inicia diferente. En Cholula inicia el 9 de marzo, cuando el sol se oculta sobre la cumbre del Popocatépetl. Tenemos un video precioso que en algún momento se los compartiremos, de cómo el sol se oculta el día 9 de marzo y el 4 de octubre en el cráter del Popocatépetl, y con ello marca también la calendárica que tiene que ver aquí, como lo pueden ver, lo voy a subrayar, esencialmente con trecenas, puras trecenas. Vean ustedes, todo se divide en trecenas en este calendario de Cholula y que está contrapuesto a un horizonte por donde el sol se va ocultando durante el año. El caso más impresionante, que tal vez muchas de las personas que están hoy aquí con nosotros, es lo que tristemente me parece un término desafortunado, le llaman la montaña fantasma, que no es más que la alineación entre el pico de Orizaba y el monte Tlaloc, y el sol pasando por estas cumbres que visualmente parecen una sola montaña, los Nemontemi, para dar inicio al año el 12 de febrero. Vamos a verlo con más detenimiento. Aquí lo tienen ustedes. En color gris lo voy a marcar. Tenemos esto que estoy marcando ahorita, es el pico de Orizaba. Por eso está aquí como Citlaltépetl, que es el nombre prehispánico. Entonces tenemos que esto que estoy volviendo a dibujar de rojo es el pico de Orizaba. Y casi se conjuga con la montaña La Malinche, la Matlalcueye, los dos vistos desde el monte Tlaloc, allá arribita de Texcoco. Tenemos este cerro que es el Cerro Negro, la Negra, donde está el gran telescopio milimétrico, y parece juntarse con esta cima que es el Cuasiatonale o Cerro Antonio en la Malinche. Entonces vean ustedes cómo tenemos las fechas. Vámonos a febrero. Entonces el día 7 de febrero, aquí está el sol en esta parte, el día 8 recorre a este, el día 9 está en la cumbre, el día 10 sobre la del pico de Orizaba, el día 11 más abajo, y sobre la chichi de la Malinche, que es la chichi Huatzi, tenemos el 12 de febrero. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tenemos ahí? Los días de Nemontemi. 1, 2, 3, 4. Los 5 días asiagos. Si es bisiesto, le suman uno más. Y de regreso, cuando ya estamos en secas, tenemos octubre, noviembre y con el Día de Muertos. ¿Qué les parece a ustedes las correlaciones, las casualidades que se aprovecharon para esta cristianización que hoy nos distingue? Bueno, yo soy creyente, entonces me gusta mucho este término porque me llama la atención cómo la calendárica prehispánica se ajustó a ciertas festividades católicas y se volvió significativo. Muy bien, les quiero presentar un video.
para que vean el fenómeno. Voy a dibujar un poco sobre él. Este es el gran telescopio milimétrico. Es el gran telescopio milimétrico en el Pico de Orizaba. Este es el Pico de Orizaba. Lo ven en un color gris más claro. Y esto más oscuro es la Malinche. Conforme va ganando la luz, vean cómo es un color gris más claro y este más oscuro. Este es el Pico de Orizaba. Ahí lo están acercando, vean ustedes las dos montañas, la cumbre del Pico de Orizaba y la cumbre de la Malinche. Y acá el cerro, Sierra Negra, donde está el gran telescopio, eso está en el Pico de Orizaba, una montaña aledaña. Y este es el Cerro Antonio en la Malinche. Y voy a adelantar un poquito. Bueno, lo dejo un poco para que aprecien. Esto se grabó desde el monte Tlaloc. Va ganando altura, las sombras se hacen interesantes, los colores. Es un verdadero espectáculo ver el amanecer desde el monte Tlaloc. Vean ustedes ya ahí cómo levanta el sol. Han pasado los Nemonteni, que es cuando está en las dos cumbres, y cuando baja de la montaña es el inicio del año prehispánico. Una alineación fantástica porque ahí arriba está uno de los principales adoratorios del México antiguo, donde el mismo Moctezuma subía a hacer ceremonia. El monte Tlaloc a 4.050 metros sobre el nivel del mar, en lo que fue la alta montaña, y digo fue porque ahora con el calentamiento global el bosque ha subido y ya no es la montaña fría que fue en antaño. Bueno, ahí está el plano, el croquis del monte Tlaloc. Y ya para terminar, no es el único fenómeno. Si se van a Coctitlán, allá por el adelantito de Chalco, el día 12 de febrero, vemos salir el sol en el pecho de la Iztaccíhuatl. O sea, hay varios marcadores. En el monte Tlaloc es el Pico de Orizaba y la Malinche. En Cocotitlán, un lugar importantísimo, lleno de petrograbados, lleno de tradición. El sol levanta desde un punto de observación que es la cumbre del cerro, lleno de petrograbados, lleno de elementos prehispánicos. El sol sale justamente en el pecho de la Iztaccíhuatl. Y si nos vamos a Tenayuca, desde la pirámide de Tenayuca, el sol sale sobre el monte Tlaloc el día 12 de febrero. Bueno, pues no me resta más que agradecer el favor de su atención. Los ejemplos arqueoastronómicos de alineaciones del 12 de febrero son múltiples en México, simplemente les he presentado los esenciales. Y bueno, el tema de esta presentación, que fue tamales y astronomía, pues explica, espero de manera que su servidor lo haya logrado, entendiendo cómo un culto de cuenta de días, de cuarentena, traído de Judea, se comparte con la visión prehispánica en la cuenta de los días, y cómo un error calendárico de los europeos va a hacer coincidir después con la ciencia moderna y entender esto. Estoy atento a sus preguntas aquí en la sala. Si alguien quiere hacer una pregunta, estoy a sus órdenes.